Entonces les doy, bueno, la bienvenida, chicos. Espero que se encuentren bien hoy, que no estén tan cansados. Ya es el último día de la semana y hay fin de semana largo nuevamente, así que a descansar. Recuerden ahí escribir su nombre y su apellido para que se identifiquen ahí en el chat, por favor. No se olviden. Recuerden. ¿Cambio de fondo, profesora? ¿Qué cambio de fondo? Sí, cambié mi lugar, pero estoy en la misma casa, solo que me cambié de lado. Recuerden tener a mano su lápiz, su cuaderno o fichas de trabajo si las tienen ahí. Ya sean bien puntuales al ingreso. Ustedes saben que yo siempre estoy aquí antes, siempre minutos antes. Ya si quieren hablar, ya saben, activan el micrófono o me escriben en el chat. Así que vamos a continuar trabajando entonces con la ficha que estábamos, en la que estamos, en la que quedamos ayer. Aquí. Ay, ¿Ahora vamos a empezar la unidad 2? no, me equivoqué de ficha, espérenme. Es que tengo las dos abiertas, entonces. ¿Dónde está la otra? Esta. Tenemos que terminar la 4 primero y cuando terminemos esta, que no nos va a tomar más de 10 minutos, vamos a comenzar con la unidad 2. ¿Ya? Ahí sí. Ayer, bueno, ustedes, si se acuerdan, ayer estábamos viendo, leyendo un texto. Leímos un extracto de 100 años de soledad. ¿Ya? Y en ese pudimos un poco ver el tema de la correferencia. Recuerden que la correferencia era de repente utilizar una misma palabra era utilizar un sinónimo para referirse a una misma palabra. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? En este caso, por ejemplo, estaba el ejemplo del edil, que es lo mismo que alcalde, entonces se utilizaba para no caer en la redundancia. Ustedes hicieran las oraciones con las palabras súbito e inesperado, que eran exactamente lo mismo, o sea, que significaban, en este caso, algo que ocurre sin esperar, ¿ya? Entonces eso fue lo que aplicamos ayer, la correferencia. Y nos queda, bueno, leímos este texto, ¿ya? Que yo les contaba ayer que era un libro real maravilloso, porque lo que para las personas era común, para lo que nosotros es común, como el tema de los imanes, No, la muñeca tiene frío. para Y ellos en la era, estufa la guagua. Bueno, ya decía. para ellos era bastante sorprendente en este caso el hecho de que existieran para ellos la octava maravilla, ¿ya? Por eso era real maravilloso. En este caso, por la pregunta que se nos hacía, teníamos que leer la primera frasecita, las primeras que estaban aquí, cuando nos hablaba del pueblo de Macondo, ya que era un pueblo pequeño, de aguas transparentes, y que era bastante bonito por lo visto. Y en el que había un grupo de gitanos, ya donde estaba este hombre llamado Melquiades, que era un hombre corpulento, o sea, un hombre forzudo, grande, ya que en este caso llegó a este lugar y llegaban una vez al año junto con los gitanos y se instalaban en carpas, ¿cierto? Luego pasamos claramente a los pasos y nos quedamos aquí entonces.
Dice, ¿cuál es el sinónimo para la palabra reciente? Primero que todo, ¿qué significa reciente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué significa reciente? Algo que acaba de pasar. Claro, algo que acaba de pasar. Entonces, ¿cuál sería la mejor palabra para poder suplantar esta reciente? ¿Por cuál la suplantarían de las que están ahí? Breve, nuevo, alejado, pasado. Nuevo. Nuevo, ¿cierto? Porque en este caso entonces dijimos que reciente era algo que pasó así como hace poco, o sea, algo nuevo. En este caso, este lugar donde ellos vivían era un pueblo reciente, un lugar recién descubierto, ya un lugar recién que ellos recién habían encontrado para poder vivir ahí. Luego, número 2. Dice, según el texto, podemos determinar que un sinónimo de alboroto, ¿cuál sería? Recuerden que en una parte decía que ellos llegaban haciendo mucho alboroto. ¿Por cuál lo cambiarían? ¿Qué era alboroto? Ruido, timbales, pitos, sonidos. Ruidos. Muy bien, Sebastián, ¿cierto? O sea que un alboroto es mucho ruido. ¿Ya? Los timbales eran los que hacían el ruido. Esto no es un tipo de ruido, sino que eran los instrumentos con los que ellos hacían ruido. ¿Ya? Entonces, aquí el sinónimo para alboroto sería ruido. Y aquí, en esta, dice, ¿cuál es el sinónimo de la palabra corpulento? Exacto, eso es un alboroto, es una alteración. Y en este caso lo suplantamos por la palabra ruido. ¿Cuál sería un sinónimo para la palabra corpulento? ¿De qué otra manera podríamos haber llamado a ese hombre? Porque ahí nos decía que era un hombre corpulento. Alto, grande, claro, musculoso, fornido, sí, alto, grande y musculoso puede servir porque era corpulento, ya era grande, era fornido, de un cuerpo bien ahí grande que nadie probablemente le iba a ganar en una pelea. Ya, así que igual podían poner ahí musculoso, grande, alto, un sinónimo para en este caso corpulento, ¿ya? O fornido también podría haber sido una buena elección, ahí ustedes lo escriben. Y aquí ya es la última pregunta, entonces nos dice, entonces, después de todo lo visto, ¿qué sería una correferencia con sus palabras? ¿Qué es lo que sería una correferencia? Después de todo lo que hemos dicho, lo que hemos estado haciendo. ¿Qué sería la correferencia? En términos lingüísticos, algo así. Ya, a ver, para que sea más simple, una correferencia es cambiar la palabra por otra, pero que tenga el mismo significado. Ya en este caso, cambiar una palabra por un sinónimo. Si tuvieran que dar un ejemplo, ¿cuál darían? Recuerden que sustituir una palabra por otra, pero que signifique exactamente lo mismo, o sea, que no puede cambiar el significado. Ya, por eso son palabras sinónimas. Por eso son palabras que son iguales, como edil, alcalde, qué sé yo, corpulento, fornido, alboroto, ruido, por ejemplo.
Alguno que puedan dar ustedes, o alguno que busquen por ahí, que googleen, también está permitido. ¿Algún ejemplo de palabra? Busquen por ahí un ejemplo. ¿Alguna idea? Puede ser cualquier palabra, búsquenle un sinónimo. Inteligente, sabio, muy bien. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, aquí ustedes deberían poner, cuando les pregunten qué es la correferencia, es cambiar una palabra por otra que tenga un mismo significado. ¿Ya? Y el ejemplo, aquí Javiera lo dio y puso inteligente, sabio, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esta guía? O con esto que hicimos, porque fue bastante rapidito, era para terminarla. Si alguien tiene duda, puede hablar ahora y preguntar, antes de que pasemos a la ficha que sigue. Por lo visto, nadie tiene dudas, ¿cierto? Si no tienen dudas, entonces voy a pasar a la ficha número 1 de la unidad 2. ¿La tienen a mano? Los que Yo dijeron, no. los que dijeron que la habían ido... Yo igual la envié en todo caso ayer, chicos. Yo cuando envié todo el material por WhatsApp, también envié esa ficha. Los que fueron a buscar fichas. Esa ficha. Algunos fueron a buscar fichas ayer. Yo ayer envié esta también porque les dije que hoy íbamos a utilizarla. Es la ficha 1, pero de la unidad 2. Ya, porque esta ya es la nueva unidad. ¿La tienen por ahí los que fueron a buscar fichas? Yo sé que hay varios que han ido a buscar. Y que les han avanzado un montón de fichas. Y que estaban haciendo varias fichas. Que claramente son... ¿La tiene? Ya, bien, entonces ahí va a trabajar con la ficha si la tiene. ¿Quién más la tiene? Revisen entre sus fichas. Recuerden, dice unidad 2, adelantito. Ya. Entonces vamos a trabajar. Y los que no la tienen, yo igual la envié por WhatsApp. Ustedes la pueden ver ahí. Ya pueden ir a imprimirla, qué sé yo. O igual ustedes saben que en el colegio igual las pueden ir a retirar. Está hasta la 1 el colegio ahí para que ustedes vayan a buscar sus guías. Yo ya les he dicho. Ya, porque sé que hay algunos que les complica más el trabajar desde el teléfono, o la otra opción que yo también les he dado es que las trabajen desde el mismo teléfono, porque si me las piden en formato Word, yo también se las envío, también la pueden trabajar ahí desde el mismo computador, desde el mismo teléfono, como ustedes quieran. ¿Ya? Pueden escribir solo las respuestas en el cuaderno, ¿ya? En este caso no es necesario que ustedes escriban todo en el cuaderno, solo las respuestas, y después las pueden traspasar en este caso las van traspasando a la ficha cuando la tengan en las manos. Entonces, ya que hay algunos que la tienen, vamos a trabajar aquí. Los que no, claramente en su cuadernito irán escribiendo lo importante y luego podrán, obviamente, traspasar todas sus respuestas a la guía. En este caso, el objetivo de esta primera ficha es interpretar el lenguaje figurado a partir de algunas claves, ¿ya? Y del sentido poético del texto. O sea, vamos a ver un poco de poesía.
¿Saben lo que es la poesía, cierto? ¿Han visto poesía? ¿Se acuerdan de algo? ¿De los poemas, de los elementos del poema? ¿Recuerdan un poco sobre eso o no? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? ¿O nunca en su vida han visto poesía? ¿O han leído poesía? ¿O han escuchado poesía? Yo creo que sí. Ya pues respóndame alguien. No se queden ahí en silencio, como si no estuvieran. Buenos días, capaz que estén todos durmiendo. Parece que sí, me respondían hace un rato y ahora ya ninguno. Es como que no hay nadie, estoy solita parece. No, tía, no está Pero, nada profe, solo. ¿ve que pueden hablarme entonces? ¿Recuerdan algo de los poemas? Y no, estoy sola entonces. Que alguien me diga. Yo supongo que habrán escuchado poemas por ahí. Habrán dedicado algún poema quizás. Hasta las canciones son poesía, por si no lo sabían. O sea, que no están fuera de haber escuchado en su vida alguna vez algún poema, ¿ya? Porque hasta la música es poesía. Y parte de una base poética también, por si no lo sabían. Y por lo visto, como no quieren hablar, parece. Sí, tiene que ver con eso mismo. Chicos, es algo que se ve desde que son chiquititos, que no se acuerden, ya sería. Hasta cuando uno es chiquitito nos hacen recitar poesía. A mí me hicieron recitar poesía toda mi enseñanza básica, casi. Entonces, vamos a ver, vamos a recordar, porque esto deberían ya conocerlo, lo que es el lenguaje connotativo y denotativo, ¿ya? Normalmente, por ejemplo, cuando uno habla o cuando uno escribe, en general, existen dos tipos de lenguajes con los que uno comunica, ¿ya? Que son en este caso el lenguaje connotativo y denotativo, ¿ya? En el lenguaje, por ejemplo, denotativo, uno habla estrictamente de manera literal, o sea, uno se comunica de manera literal, me refiero a que si uno pregunta, qué sé yo, qué es lo que... Yo, este es el ejemplo que siempre doy porque es muy común decir el mosca muerta. Si lo vemos como de manera literal, o sea, de manera denotativa, sería que es un insecto muerto, ¿cierto? Mosca muerta sería un insecto muerto. Pero si lo vemos con el lenguaje figurado o el lenguaje connotativo, ¿qué sería mosca muerta? ¿A quiénes se le llama mosca muerta? A los que se hacen los tontitos. Exacto, ¿cierto? Entonces, si se fijan, si lo tomamos de manera denotativa, literal, sería un insecto muerto. Claramente uno mata una mosca y dice, oh, mira, la mosca está muerta. Fin, se acaba, no hay otro significado. Pero cuando uno quiere referirse a alguien, y decir, y no decirle que te haces el tonto, para no decirlo tan así como pesadamente, uno busca otras maneras de decirlo, entonces va a decir, no, es que esa persona es muy mosquita muerta, ya es muy hipócrita, qué sé yo, es muy tonto. O se hace el tonto nomás y no tenéis que pescarlo, qué sé yo. Entonces, para no decir las malas palabras, uno usa el lenguaje connotativo, ya decimos una cosa, pero en realidad queremos decir otra. Esa es la diferencia entre el lenguaje entonces denotativo y el lenguaje connotativo. Uno lo utiliza mucho en el día a día, ya cuando, no sé, de repente decimos, tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. ¿Realmente se comerían una vaca entera? Probablemente no. Utilizamos esto de me comería una vaca entera, pero para simplemente decir que uno tiene mucha hambre, ya, pero uno no lo dice así, no lo dice, hoy tengo mucha hambre, no, simplemente uno ocupa otro lenguaje para poder referirse a eso,
ocupamos exageraciones, que son algunas figuras también del lenguaje connotativo. ¿Ya? Como también, por ejemplo, cuando decimos, no sé, cuando, por ejemplo, estamos esperando a alguien y decimos, hoy te esperé una eternidad, porque esa persona se demoró en llegar, no le decimos literalmente, oye, llegaste tarde, le decimos, hoy te esperé una eternidad, o sea, que esperamos tanto rato a esa persona que se demoró. Ocupamos cotidianamente entonces el lenguaje connotativo también, ¿ya? Hasta los papás, las mamás también lo utilizan cuando nos retan exageradamente a veces, utilizan este lenguaje connotativo, ¿ya? Es muy común en el diario. Normalmente las personas más adultas lo utilizan, qué sé yo, en los refranes cuando hablan, no sé, cuando dicen de tal palo tal astilla. ¿Qué querrá decir eso en realidad? ¿Conocen esa frasecita común? De tal palo Es tal como astilla. decir que eres igual a tu papá o a tu mamá. Exacto. Ya quiere decir entonces que somos muy igual cuando de repente hacemos algo que es muy parecido a lo que hace el papá hoy, de tal palo tal astilla, o sea, es igual al papá o es igual a la mamá, ¿ya? Sí, eso se ocupan, son cosas que uno cotidianamente utiliza y la poesía lo ocupa bastante después, ¿ya? Yo creo que ya la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a esto del lenguaje denotativo y connotativo para que se entienda más. Aquí entonces tenemos una viñeta, ¿ya? Dice, mamá, me gusta Mark, pero él no me quiere. Creo que le daré un consejo, eso es lo que piensa la mamá. Tranquila, hija, hay muchos peces en el mar. ¿Qué querrá decir hay muchos peces en el mar? Como que muchos, por así decirlo, como los peces, pero son los niños. Claro, Así cierto. como hay muchos niños en el mundo. ¿Sí? Claro, hay mucha gente aún. O sea, que ella más que nada le está diciendo que no se acongoje porque él no la quiera, porque hay muchos más. Hay muchos más que podrían quererla y ella no va a estar sola. Ya no porque uno no la quiera, no quiere decir que haya otros que no la vayan a querer probablemente. Ya por eso le dice, hay muchos peces en el mar. O sea, quédate tranquila, no te aflijas porque uno no te quiere, puede haber otro que sí te quiera. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, la madre utilizó entonces el lenguaje connotativo, ¿cierto? Para poder darle un consejo a su hija. No le dijo tal cual, no, hija, ¿sabes qué? Descuida, hay otros niños que podrían quererte, qué sé yo. No, no le dijo así, sino que le dio una frase y listo, ese fue su consejo. Pero que la niña lo interpretara y si se fijan, la niña está pensando en peces y no en personas. Entonces, como igual queda así como descolocada un poco con lo que la mamá le dijo. No comprendió quizás claramente el mensaje. ¿Ya? Más o menos comprenden ahora, entienden el concepto y la diferencia del concepto. Sí, profesora. Ya, si no van entendiendo algo, ustedes me dicen nomás. Entonces, aquí tenemos un poema que se llama El amor calla, de Gabriela Mistral. Dice, si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras rotundo y seguro, pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuros. Tú lo quisieras vuelto en alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido. Antes de la garganta, antes del pecho. Estoy en lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte. Lo voy a leer de nuevo por si acaso. Ahí sí. El amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuros. Tú lo quisieras vuelto en alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy en lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que entrar en la muerte. Aquí hay algunas palabras por si no saben. Rotundo es algo definitivo.
¿ya? Como que uno dice, cuando uno normalmente ocupa esto cuando dice no. Es un no rotundo, o sea, un no y no va a cambiar ese no. Surtidor es un manantial ya de agua, esto se refiere al agua. Inerte es algo que está quieto, inactivo, atribulado. Una persona triste normalmente dice que está atribulada. Raudal es una avalancha y desfallecido es decaído, atribulado, decaído. Entonces, ¿de qué trata este poema? ¿Qué características tiene este poema? ¿Qué cosas pudieron sacar ustedes? ¿Qué les provoca este poema? ¿Qué emociones? ¿Qué les provocó? ¿Alegría, felicidad? ¿O les provocó algo no agradable? ¿Qué me dicen? ¿O les provocó tanta tristeza que no quieren hablar? Pablo, no raye la pantalla. Si ustedes rayan la pantalla, yo puedo ver lo que están haciendo. Ya pues, ¿qué les provocó este poema? ¿Les provocó alegría, tristeza? ¿Qué? ¿No les provocó nada? ¿No sintieron nada? Que como ¿Ah? ¿Quién iba a hablar? Creo que la persona que iba a hablar se silenció. En vez de activar el audio, se silenció. Bueno, este poema es más que nada un poema de como de tristeza, de nostalgia, ya. Si se fijan, ella habla de si yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, pero en realidad lo ama, entonces como que se siente tan mal, tan triste, como está aquí, tan desfallecido, tan atribulado, que no puede ni siquiera odiar a la persona, ¿ya? O sea que es como un desamor, es un poema de desamor. Se siente demasiado atribulado, demasiado decaído por todo esto que le pasa. ¿Ya? Porque dice que todo por su callar, porque dice que en realidad quiere decir las cosas, pero no las dice. Ya como que tiene mucho que decirle quizás a la persona, pero lo tiene tan guardado, se le queda tan pegado aquí, que no lo puede decir. Entonces, por no decir, por callar todo su tormento y todo su dolor, para el hablante es tan atroz, casi que es como morirse, porque no puede expresar ese sentimiento quizás que siente, quizás siente mucho amor, pero no lo puede decir, o quizás siente odio, pero tampoco lo puede decir, como que no está entre la espada y la pared, ya está como ahí, no puede expresar. Entonces, dice, ¿a qué se refiere el hablante lírico con los versos su quemante raudal desfallecido antes de la garganta, antes del pecho? ¿Qué querrá decir eso? Antes de la garganta, antes del pecho. Que el hablante sufrió un paro cardíaco, que el odio lo consume por completo, que no es capaz de expresar lo que siente o que ha dejado de sentir la pasión de antes. ¿Qué creen ustedes que quiere decir? Antes de la garganta, antes del pecho. O sea, antes de aquí está aquí. Por aquí.
No es capaz de expresar lo que siente. Exacto, ya por eso sufre tanto, porque quiere expresar, quizás que siente dolor o quiere expresar su amor, pero no puede hacerlo, entonces se le queda aquí. Ya, de repente uno dice, oye, tengo la palabra aquí o qué sé yo, la palabra en la punta de la lengua, la tengo aquí, o tengo eso y lo tengo aquí, pero no lo puedo decir. Hay algo que lo detiene a uno que no puede decir lo que quiere. Ya, eso es lo que le pasa a esta persona. Entonces aquí como ya siempre tenemos las estrategias, ya, pero antes de ver las estrategias, vamos a utilizar estas palabritas que están aquí, ya, que aquí se ve lo que son, y van a escribir oraciones con estas palabras, ya. Les voy a dar un par de minutitos y ustedes van a escribir oraciones, o si quieren, como estamos con poesía, van a escribir un verso donde ocupen estas palabras. Así cortito, uno solo. Un verso por palabra, porque son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 palabras. Ya pueden ser 6 oraciones o 6 versos en donde ustedes ocupen estas palabras. Así que se las dejo aquí para que las vean, para los que no tienen la guía. Escriban y en unos 5 o 6 minutos más yo les voy a preguntar, ¿ya? Así que escriban, ustedes saben que yo les pregunto a todos, y si no tienen, me las tienen que enviar igual después. Así que son estas palabras, recuerden, tal cual como hemos estado haciendo las otras oraciones, o pueden escribir un verso chiquitito, ya, estos son los versos, estas líneas así, donde vayan las palabras. Ya, no se vale ocupar las mismas que están, los mismos versos que están en el poema o las mismas oraciones, sino que ustedes tienen que inventar en este caso. Saben que pueden buscar algunas ideas en internet, pero traten de no copiar tal cual, ¿ya? Así que mientras tanto, trabajen en eso y cuando vayan estando listos, me las escriben en el chat, yo las leo o me las leen si ustedes quieren, ¿ya? Así que trabajen, cualquier duda, sigo aquí. Ya, vamos a revisar entonces. Pablo, deme una oración para la palabra rotundo. Una frase, una oración, un verso. Ya. Pero tiene que ser con rotundo, no con... La palabra rotundo, pues. No, entonces las tengo mala, profesora. ¿Qué hizo? Porque la escribí con lo definitivo, así. Ya igual, es que en realidad es lo mismo. Pueden ocupar la palabra principal o el sinónimo, no importa. Dígamelo así como la tiene. Ya. La de rotundo es me voy de la casa definitivo. Muy bien, ya, que es lo mismo. Podría haber puesto, por ejemplo, decidí rotundamente irme de la casa. También podría haberlo ocupado, pero está bien utilizada Pablo. Muy bien. Sebastián, usted que está ahí comentando, que lo veo hace rato ahí comentando, deme una para surtidor. Una oración. Puede ser surtidor o manantial. Puede escribirla. Ya. Mientras tanto, ya es un gran surtidor de cobre, un gran manantial de cobre. Ya, bien. Bastante bien, Sebastián. ¿Quién sigue? Alondra. ¿Está por ahí Alondra? Porque si no está Alondra, vamos a tener que dejarla ausente entonces. ¿Con cuál palabra? Inerte.
o inactivo en su defecto. No tengo ninguna con inerte. ¿Con cuál tiene entonces? Atribulado. Ya, entonces dígame la atribulado. Fue un viaje muy atribulado y a nadie hablaba. Muy bien. Un viaje bastante triste entonces. Bien, Alondra. Entonces, inactivo, aún me falta Belén. Dígame. Una oración con la palabra inerte. Me desperté inepto ante toda mi familia. Ah, no me salió. Pero era como, estoy inepto ante toda mi familia. Ahí está. Ya, recuerden que inerte es inactivo, o sea, casi que uno no se puede mover. Ya, eso sería como estar inerte. Bien. Tendría que ver con lo mismo, es inactivo, es como no reaccionar a algo. Natacha. Yo lo nombro aquí por el orden que me aparecen aquí, por si acaso. Natacha, con raudal. Raudal o avalancha, cualquiera de los dos. Y Javier con desfallecido. Si Natacha escribe, no hay problema, escríbala ahí en el chat si quiere. La leo. Lo mismo Javier. Perdón, profesora, tengo que hacer una oración, ¿cierto? Que no estaba... Sí, Ya. con la palabra desfallecido o decaído, cualquiera de las dos podría haber utilizado. Y Natacha con raudal. En los que me quedan más abajo, igual les voy a seguir preguntando por si acaso. ¿Ah? Ya. Sebastián me envió su pregunta por acá. Sebastián Aburto. Dice, mi papá se siente muy atribulado por la muerte de su perro. Bien, Sebastián. Ya él la tiene lista. Yo voy a preguntar igual a los demás abajito, así que les voy a ir dando las palabras y ustedes me dicen una oración. Javiera, si quiere usted, si quiere escribe aquí una oración para la palabra inerte. Javiera. ¿Natacha está ahí o no? ¿Qué más me queda? Juan. Ya, a ver. Javiera. Gracias, profe. Ya, Juan, una oración para rotundo. No la Ahí he está, hecho, profe. profesora, ahí se la envié. Ya, sí lo vi. Levanté el desfallecido cuerpo de mi padre. Bien, Javier. No tiene que hacerla entonces, pues si por algo les estoy preguntando, chiquillos, no pueden estar ahí, quedarse sin hacer nada en los minutos que yo doy, si son para que hagan algo. Ya no pueden estar solamente sus compañeros haciendo algo y ustedes no en este caso. Ya, ¿quién más había dicho? Sebastián ya me la dijo. Natacha todavía no me dice nada. Javiera, ¿pero tiene alguna?
oración con cualquiera de las palabras. Recuerde que puede ocupar hasta la del ladito. Triste. Por ejemplo. ¿Qué me queda? Gabriela y Gerald. Gerald está por ahí con cualquier palabra. Ya no le digo una palabra específicamente, pero con cualquiera que me den una oración. Bien, mi computador estuvo inerte durante mucho tiempo, estuvo inactivo. Bien, Gerald. Muchas gracias. Natacha me falta todavía, que no me dice nada. Y Gabriela. Ya. Dígamela entonces, Juan. Bien, la respuesta de ella fue un rotundo sí. O sea, fue definitivamente un sí. Muy bien, Juan. ¿Ves que tampoco era tan complejo? Exacto. Ya, la revelación fue recibida con un rotundo silencio. Claro, con un silencio que no pasaba ni una mosca por ahí. Y me falta solamente Natacha, ¿cierto? Natacha, el día estaba tan atribulado y frío. Estaba tan triste y frío. Muy bien. Bien, Javiera, y me falta Natacha solamente, no sé si está ahí. Natacha, ¿estás ahí? A Mayra no le pregunto porque viene recién llegando. Pero por lo visto, Natacha tampoco está. O puede que esté, pero no esté, no lo sé. Ya, pero si se fijan, ven que no es tan complejo hacer las oraciones. Tienen que darle nomás con las ideas que tengan ahí en su cabecita y escribirlas, ¿ya? Esto es para que muevan un poco aquí y no se queden ahí pucho pegados. Vamos a quedar hasta aquí entonces. Ya la próxima clase vamos a estar viendo como lo demás. En este caso, lo que resta de la guía. Si ustedes pueden avanzar y quieren avanzar en la guía, también lo pueden hacer, ya saben. Entonces, si después en la clase es mucho más fácil comentarlas. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de retirarnos? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, simplemente lo dejamos hasta aquí y nos vemos en una próxima clase. Chao. Chao, chao.